Entonces, yo no sé si así sea un minutico o 30 segundos, colocamos todas nuestras cámaras para saludarnos, para decir hola, ¿cómo estás? Hermano, vamos a ver quién tiene la cámara, hermano Heriberto, hermano Ramiro, Dios le bendiga. ¿Quién más se atreve? Hermano Clever, el Señor le bendiga, le guarde. Está más gordito, está más cachetón el hermano Clever. No, mentira. Pana Patricia, Dios le bendiga. Pana Doris, ¿cómo ha pasado? Allá en la costa, la hermana Doris, Dios me la bendiga. Muy bien, somos hermosos los hijos de Dios. Gracias por colocar sus cámaras un momentito. Muy bien, entonces vamos a hacer la presentación del tema por el que nosotros, el tema que dejamos corto la semana pasada y que era, de hecho es el tema más importante que nosotros debemos estudiar hablando del santuario. Entonces, haciendo digamos que un repaso general de lo que vimos la semana pasada. Eh, Estábamos hablando del tema del Yom Kippur. Y habíamos dicho que el Yom Kippur viene de una expresión hebrea que significa día de la expiación, Yom día, Kippur expiación. De hecho, hoy en día también se le llama, los judíos siguen haciendo el Yom Kippur con algunos ritos literales como se hacía en el pasado y le siguen llamando Yom Kippur. Muy bien. Este día de la expiación sabemos que pertenece a las fiestas solemnes. Levítico 23 nos dice que la primera fiesta solemne es el sábado semanal. Y hay 7 fiestas anuales, un sábado, una fiesta solemne semanal y 7 fiestas anuales. El Yom Kippur pertenece a la sexta fiesta anual, pero metiendo el sábado sería la séptima fiesta, pero es la sexta fiesta anual. Habíamos dicho que se daba los 10 días del mes de Tisri. El primer día del mes de Tisri se sonaba una trompeta. Esa trompeta avisaba que a los 10 días venía el Yom Kippur. Y habíamos dicho que estas dos fiestas, tanto el Yom Teruah como el Yom Kippur, no eran unas fiestas felices, sino eran unas fiestas angustiosas, porque estas fiestas las personas tenían que afligir el espíritu, pedir perdón a Dios, elevar muchas oraciones pidiendo perdón a Dios, para que cuando llegara el Yom Kippur, que en el Yom Kippur también se daba el juicio de los israelitas, no los tomaran a ellos por sorpresa y el que no afligiera el espíritu, podía el Señor cortarlo de la congregación, a veces caía hasta muerto. Entonces era dos fiestas de angustias. Ya después del Yom Kippur, a los 5 días, a los 15 días de Tisri, entonces sí venía la fiesta feliz, la más feliz de todas las fiestas del año, que se llamaba Sukkot, donde ellos ya celebraban, ya era una fiesta de celebración, una fiesta donde ellos se reunían y recordaban todas las cosas que habían pasado su pueblo, era una fiesta feliz. Muy bien, habíamos hablado que en el día de la expiación se daban 3 procesos. Se daba la expiación por el pecado. Sabemos que la palabra expiación significa como un pago de la culpa. Entonces se hacía un pago final de la culpa, se hacía el juicio de los hombres y se hacía la purificación del santuario. Estos 3 procesos de manera alterna también son, la Biblia llama de manera alterna estos 3 procesos. Eh, el día de la expiación, pues sabemos que también era día de juicio, por lo tanto, nosotros cuando hablamos de hasta 2300 tardes y mañana y luego el santuario sería purificado, estamos hablando del Yom Kippur. Cuando hablamos del juicio investigador, estamos hablando del Yom Kippur. Cuando estamos hablando de la expiación final de Cristo, estamos hablando del Yom Kippur. 3 procesos en uno solo. Y hay textos bíblicos que nos muestran esos procesos. Por ejemplo, Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Eso está en Hebreos 2:17. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas de los cielos. Hebreos 1:3.
Y Hebreos 9:27 está en el contexto de Hebreos 9 del 24 al 26, que habla que Jesús se presentó en el santuario celestial no hecho de mano, figura del verdadero, y no como lo hace una vez al año el sumo sacerdote, por lo cual está hablando el Yom Kippur, sino una vez y para siempre, ¿sí? Y luego dice, y de la manera que bueno, para quitar de en medio el pecado, y dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, como nos damos cuenta, principalmente esto del juicio está en el contexto del Yom Kippur en Hebreos. Entonces, ¿por qué? Habíamos visto que habíamos visto una cita del espíritu de profecía donde Ellen White decía, pero la sangre de la víctima no había completado la expiación por el pecado. No había previsto más que un medio en virtud del cual el pecado se transfiera al santuario. Entonces, ¿por qué era necesario el Yom Kippur? Porque era necesario hacer una expiación final del pecado, porque es necesario hacer una purificación final al cielo, a la tierra, por el pecado, porque era necesario purificar el cielo, purificar la tierra, porque era necesario la expiación final de los hombres y porque es necesario que los seres humanos entremos en juicio. ¿Por qué razón? Por lo que dice el hermano Ramiro en su meditación, porque a quién se le van a dar esas coronas. Entonces tiene que haber un proceso para saber quiénes son esos santos que merecen esas coronas. Y no las merecen por sus obras, las merecen por su vida pegada de Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario estos tres procesos. Entonces, para poder conocer el día de la expiación se necesita estudiar Levítico 16. Habíamos dicho la semana pasada que este estudio de santuario a nosotros los adventistas nos los han dado así resumido y cortico. Pero nosotros como buenos estudiosos que somos no podemos verlo en el cortico, tenemos que verlo en su gran dimensión. Lo único que nosotros nos dicen en el día de la expiación, que de hecho es lo más importante y es lo que retoma Ellen White, pero Ellen White habla de todo el proceso y lo vamos a ver a continuación. Lo único que se nos dice es, cuando nos dicen hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado, eso significa que en 1844 Jesús pasó del lugar santo al santísimo, así como una vez al año el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al santísimo. Entonces vamos a revisar cómo así que el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al santísimo y entonces, no, que con la sangre de un cordero degollado por Jehová, entonces atravesaba el velo y rociaba 7 veces el propiciatorio. Queridos hermanos, ¿saben una cosa? Ese es un estudio sesgado de lo que es el santuario, de lo que es el día de la expiación. El día de la expiación muestra la venida de Jesús. El día de la expiación muestra la quema final de los impíos, o sea, el juicio a los impíos. El día de la expiación muestra cuando a Azazel se le asignan los pecados, cuando a Satanás se le asignan los pecados. El día de la expiación muestra cuando se purifica el cielo. Entonces hay que estudiarlo en toda su dimensión, a lo largo y a lo ancho, para poder nosotros entender qué significa eso de la purificación del cielo y de la tierra, la expiación final del pecado y el juicio de los seres humanos y en qué momento se da este juicio. Entonces, si seguimos la letra dentro de la canasta, dentro del recuadro, es lo que pasa en el cielo. Y si seguimos, la letra que está debajo es lo que sea en la tierra. Entonces, Levítico 16 del 3 al 11 es el servicio en el atrio. ¿En qué atrio? Teniendo en cuenta que atrio algunas veces es la tierra. Entonces, en este caso, es la expiación de Jesús en la tierra. Luego tenemos el servicio en el lugar santísimo. Tenemos la expiación, el juicio investigador, la purificación del lugar santísimo y definitivamente la intercesión de Jesús en el lugar santísimo. Eso lo vemos en Levítico 16, del 12 al 22, del 12 al 16, del 12 al 15. Lo vemos en Levítico 16, del 12 al 15, lo que es ese pedacito del servicio del lugar santísimo en la tierra, pero tiene un significado en el lugar santísimo del cielo, entonces lo vamos a ir estudiando de manera alterna. Levítico 16, del 16 al 17, muestra cuando ya Jesús termina su expiación en el cielo y regresa. Sale
y purifica diferentes partes del santuario. Lo dice Levítico 16, 16, 17 en la ceremonia literal del Yom Kippur, pero también se ve en el Yom Kippur del cielo. Luego se hace una ceremonia en el tabernáculo, en el Yom Kippur de la tierra y se muestra también en el Yom Kippur del cielo. Luego una ceremonia en el atrio, en la tierra, se muestra en el cielo y así una ceremonia fuera del santuario y la ceremonia final. Lo mismo que se hace en la tierra es lo que se hace en el cielo. Entonces vamos estudiando de manera alterna. ¿Qué se hace en la tierra? ¿Qué se hace en el cielo? Esto lo vimos la semana pasada. Vimos que hay una parte en el atrio, hay un servicio en el atrio. Vemos cómo el sumo sacerdote apartaba de la congregación 3 animales, 2 chivos cabríos ocupaban la parte central de la ceremonia, uno para Jehová y otro para Azazel, y un becerro para su expiación. Vemos que el único paso que no se realizó en el cielo fue la expiación del sacerdote, porque Cristo no necesitaba expiar pecados porque él no cometió pecado. Entonces ese es el único paso del Yom Kippur de la tierra que no se realizó en el cielo. Entonces vemos que en este paso algo importante es cuando se presentan los corderos y uno le cae la suerte por Azazel y otro le cae la suerte por Jehová. Y el que le cae los dos son presentados delante del tabernáculo. Y entonces habíamos hablado que esta presentación también se dio en la tierra. Juan el Bautista se encargó en el bautismo de Jesús de identificar ese cordero. Dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ese cordero también fue presentado delante de Dios, fue presentado delante de los hombres en el día de su bautismo. Ese cordero también fue muerto en la tierra y derramó su sangre. Entonces, ahí vemos cómo es esta ceremonia principal, esta ceremonia precede a la principal y que es una ceremonia importante porque también se ve la identidad del Cordero y también se ve la identidad de Satanás. Satanás también resplandeció en todo su carácter. Bueno, no resplandeció, en este caso se oscureció todo su carácter cuando se realizó la tentación de Jesús en en el monte de Judá, cuando Jesús tuvo la tentación, allí mostró Satanás todo su carácter. Entonces allí estaban los 2 corderos, el de Jehová y el de Azazel. Muy bien, creo que quedamos por allí. No sé si habíamos hablado de lo que significa la nube. No sé si el hermano Clever o el hermano Ramiro me confirman. Si alcanzamos a hablar de que la primera vez que se presentaba el sumo sacerdote delante de la presencia de Jehová era con incienso. Hermano Ramiro, hermano Clever. No estoy seguro de ello. No están seguros. Tampoco, Ah, no. bueno. Entonces no importa, lo vamos a revisar. Levíticos 16, 12 al 15 dice, después tomará un incensario lleno de brasas del fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático y molido. Hermanos, ¿dónde toma ese incensario? En el atrio. Es un incensario móvil. ¿Qué tiene ese incensario? Brasas de fuego del altar del sacrificio. Es decir, el sumo sacerdote toma ese incensario desde el atrio, lo llena de brasas del altar del sacrificio y miren lo que sigue ahora. Imagen 7b. Dice, y lo llevará detrás del velo. La primera vez que se presenta el sumo sacerdote delante de la presencia de Jehová no es con sangre, es con incienso. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la primera vez antes de presentarse el juicio de los hombres, lo primero que llega delante de la presencia de Jehová
son oraciones a manera de clamor, clamor. Y lo vamos a averiguar dentro de un momento. Dice, sigo leyendo, versículo 13. Y pondré el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. Y entonces agrega algo importante del sumo sacerdote, para que no muera. Entonces, no podía, fíjense ustedes, hay algunas Biblias, algunas versiones que habla que el sumo sacerdote toma dos puños, dos puños. Aquí esta versión Reina Valera hablaba de sus puños, pero otras versiones hablan de dos puños. ¿Qué significa dos puños de incienso aromático molido? Quiere decir que es mucho incienso, más de lo regular, más de lo normal. ¿Y por qué estos dos puños? La razón por la cual eran dos puños, era mucho incienso, era para que cuando ese incienso fuera colocado sobre las brasas del incensario, y sabemos que esas brasas venían del altar, de astillas del altar, brasas encendidas del altar del sacrificio, sabemos de que esa cantidad de incienso tenía que formar una nube, imagen 7C, tenía que llenarse el propiciatorio con una nube, debía haber mucho, mucho humo. Si no se formaba ese humo, así como lo dio la indicación el Señor, el sumo sacerdote podía morir, así de sencillo, podía morir. ¿Qué significa esa nube, queridos hermanos? ¿Qué significa esa nube? Resulta que, a ver, no sé si lo tengo por acá, no. Resulta que esa nube que precede el juicio investigador, esa nube que también se dio en el cielo, es el clamor que llega a los oídos de Dios, el clamor que llega a los oídos de Dios. Sabemos que el incienso son las oraciones de los santos, conforme lo dice Apocalipsis 4, ¿cierto? Son las oraciones de los santos, como lo dice Apocalipsis 8 también. Pero esa nube en particular nos está a nosotros diciendo que ya no es solamente una oración de los santos, ya es un clamor de los santos, ya es algo diferente, ya es un clamor. ¿Por qué ese clamor? No sé si lo vimos la semana pasada, lo vamos a repetir. Permítame, busco aquí una diapositiva para mostrarlo. Ocho cuatro dice, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, el humo del incienso son las oraciones, pero mucho, mucho humo ya es diferente, ya es un clamor. No sé si el hermano Clever, pidiéndole el favor, nos pueda leer, por favor, Génesis 18, 20 y 21. ¿Qué sucedió antes que cayeran los juicios sobre Sodoma y Gomorra? ¿Qué sucedió? Antes de que cayeran los juicios sobre Sodoma y Gomorra, hermano, ¿qué sucedió? Génesis 18, 20 y 21. ¿Lo tiene usted? Amén. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Muchas gracias, hermano Clever. Hermano Clever, no sé si se pueda también buscar el resto de citas. Éxodo 2, 23 y 3, 7 y 8. Y Apocalipsis 6, 10. Queridos hermanos, fíjense ustedes. Recordemos qué fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Acordémonos que Abraham tuvo la visita, dice la Biblia, de 3 varones. Pero dentro de esos 3 varones estaba Jehová, estaba Jesús.
Sabemos que dos de los varones se adelantaron y llegaron a Sodoma y a Gomorra. Y Jesús se quedó hablando con Abraham. Ahí fue cuando Abraham empezó a interceder. Señor, si hay 10, por favor no destruyas a Sodoma y Gomorra. Si hay 5, si hay 20. Pero antes de que sucediera ese tan famoso encuentro del que nosotros conocemos, el Señor le advirtió a Abraham que un clamor llegó a sus oídos, por eso él tenía que hacer caer juicio sobre Sodoma y Gomorra, porque un clamor llegó a sus oídos. ¿Qué clamor? ¿Cuál fue ese clamor? Hermanos, cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma y a Gomorra, recordemos que dice que tanto el más viejo como el más joven querían abusar a los ángeles, querían violarlos. Yo les digo una cosa, ¿era la primera vez que ellos trataban de hacer eso? La respuesta es claro que no. Ellos hacían eso porque estaban acostumbrados a hacer eso. ¿Con quiénes? Con todos. Inclusive con los mercaderes que llegaban a vender allá a Sodoma y a Gomorra. Entonces, mucha gente le clamaba a Dios. Clamaba a tanto al Dios verdadero como a dioses falsos, pero clamaban, por favor, haga justicia con Sodoma y con Sodoma y Gomorra. Haga justicia por lo que estos hombres malvados hacen, que no se llene la tierra de esta maldad. Ahí dice que el clamor llegó a sus oídos. Ahí también estaba Lot. Lot conocía el Dios verdadero y Lot también oraba seguramente por esa ciudad. Entonces, ¿cómo se movilizó el Señor? Se movilizó por el juicio, perdón, se movilizó por el clamor. Él hizo juicio por Sodoma y Gomorra porque hubo un clamor que subía a sus oídos. Hermano Clever, ¿qué dice Éxodo 2:23? Amén. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Amén. Muy bien. ¿Y qué dice 3, 7 y 8? Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, Sí. exactores, pues conozco sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén. Amén. Entonces vemos, hermanos, cómo ese clamor también se dio para la época eh, de los egipcios. ¿Qué cayó sobre los egipcios? Cayeron los juicios de Dios sobre Egipto, cayeron 10 plagas terribles. Y así lo dice, lo registra también la Biblia, los juicios de Dios sobre Egipto. Y antes de que cayeran los juicios de Dios sobre Egipto, ¿qué sucedió? Una salida del pueblo de Israel. Pero esa salida se dio porque hubo un clamor de los hijos de Israel que llegó a la presencia de Dios. Cabe aquí una pregunta. Igual si ellos no hubiesen tenido ese clamor, el Señor se iba a movilizar para hacer juicios a Sodoma y a Gomorra, o se iba a movilizar para hacer juicios sobre Egipto. Es una pregunta importante, porque igual el pueblo tenía 430 años de esclavitud, pero la Biblia no registra que en otro momento de su historia hubiese tenido un clamor, sino que registra que por el clamor de ellos, que se habían unido como pueblo, por eso se movilizó el Señor. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Quiere decir que ese clamor es una herramienta que tiene el Señor para decirle a Satanás: mira, mi pueblo me está pidiendo que actúe. Mi gente me está diciendo, haga algo, Señor. No te aclaman a ti,
como todo el tiempo tú dices que te aclaman a ti, sino que ellos me están aclamando a mí porque tú los tienes oprimidos. ¿Por qué yo digo esto? Porque recordemos que en Job 1 y Job 2, Satanás se presentó delante de la presencia de Jehová y Jehová le dijo, bueno, como quien dice, ¿por qué está aquí? ¿Por qué has venido? Entonces Satanás le dice, vengo de rodearla. ¿De dónde has venido? Y él dice, vengo de rodear la tierra. Wow, de rodear la tierra, como quien dice, este territorio es mío y todos los que están allí me adoran es a mí. Y ahí fue donde Dios le dijo, Satanás, ¿no te has dado cuenta de Job? Entonces, ¿qué pasa? De que aquí en este pedacito de la Biblia vemos cómo Satanás le muestra a Dios que todos los seres humanos prácticamente lo aclaman es a él. Entonces, este clamor es una forma de decirle Dios a Satanás, te equivocaste, tengo que actuar porque hay demasiada gente que me pide que actúe. Por eso es que los clamores son importantes. Estaba buscando en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 5. Hay una parte donde en este libro se muestra que en el capítulo El sello de Dios, aquí en este capítulo se muestra que los que clamen, que los que giman son los que van a recibir el sello de Dios. ¿Ya? Si nosotros no clamamos ni gemimos por los pecados del pueblo de Dios, por los pecados del pueblo en general del mundo, no recibiremos el sello de Dios. Entonces, es interesante esta parte. Es más, se la voy a mostrar. Dice, ¿sí se está viendo la lectura del libro de Ministerios para la Iglesia? No, mi hermana, está proyectando la diapositiva. Ah, se está proyectando la diapositiva. Sí, donde leímos Génesis, Éxodo. Ya voy a proyectar enseguida. Y ahí se puede ver. Ok, muy bien. ¿Sí? Sí, Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano. Pasad por la ciudad en pos de él. Este es el contexto de Ezequiel 8 y 9, principalmente de Ezequiel 9, cuando los verdugos llegaron a Jerusalén y mataron a todo el mundo. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano, pasad por la ciudad en pos de él, y herid, no perdone vuestro ojo ni tenéis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes y niños y mujeres. Bueno, eso lo dice Ezequiel 9. Pero a quienes no mataron, no mataron a los que gemían por causa de los pecados del pueblo de Israel. Asimismo pasará en nuestros días. Aquel que no gima, no pida perdón por sus pecados y por los pecados de su pueblo adventista, de su pueblo, de su ciudad, de su país, del mundo, que no sienta el dolor del pecado, dice la Biblia, dice el Espíritu de Profecía, no recibirá el sello de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte del clamor es bien importante. No crean que no lo es supremamente importante. Tan importante que la razón por la cual hay un juicio investigador es por el clamor de Apocalipsis 6. Hermano Clever, ¿nos puede por favor leer Apocalipsis 6 del 10 al 12? amén. Apocalipsis 6, del 10 al 12. La palabra del Señor dice, y claman en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo,
Señor santo y verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se volvió como sangre. Amén. Su micrófono. Mana Yusi. Qué pena. Muchas gracias, hermano Clever. Sí, era Apocalipsis 6, 10, 11. Ahí están unas almas debajo del altar del incienso, no del sacrificio, sino del incienso. ¿Por qué el altar del incienso estas almas y no el sacrificio? Bueno, por dos razones principales. La primera es porque ellos están elevando una oración. Hay muchas almas elevando, de hecho, la Biblia dice un clamor, ¿cierto? Apocalipsis 6 dice que clamaban. Entonces eran oraciones fervientes, oraciones con ruego, con súplicas. Y esas oraciones se hacían en el altar del incienso. La segunda razón es porque en la progresión de Apocalipsis, el santuario se muestra de manera progresiva, o sea, como si entráramos de la entrada, como si entráramos de la puerta hacia adentro, y así también del mismo modo está en Apocalipsis. Entonces, como de ese modo está en Apocalipsis, aquí en este punto es el altar del incienso. Estas almas te están gimiendo por justicia y gimiendo por venganza. ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre? Juzgas y vengas. Vámonos para Apocalipsis 19:2. Apocalipsis 19:2 dice de la siguiente manera, ya también es una parte donde se muestra el juicio de Dios. De hecho, ahí se muestra el juicio, se muestra la venida de Jesús, se muestran varios acontecimientos importantes en Apocalipsis 19. Dice, desde el 1, después de esto hay una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria, poder y el poder son del Señor nuestro Dios. Habían terminado los juicios, dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Qué clamaban estos santos debajo del altar? Justicia y venganza. ¿Qué les dio el Señor? Les dio justicia y les dio venganza. ¿Cuándo le dio el Señor justicia y venganza? En sus juicios. Versículo 19:2 de Apocalipsis dice, porque sus juicios son verdaderos. Entonces, ¿por qué el Señor se movilizó a hacer el juicio de los hombres? ¿Por qué comenzó el juicio de los hombres? Porque primero un gran clamor llegó a sus oídos. El clamor de aquellos que la gran ramera, en este caso el papado romano, había hecho morir, había matado durante todos los siglos los grandes hijos de Dios que han matado, que la gran ramera ha matado, pero estos de aquí, como está en el contexto del quinto sello, son principalmente los que murieron en la Gran Inquisición, los que murieron en la Edad Media, en ese periodo medieval de 1260 días en el que gobernó la ramera. Entonces, esos mártires están clamando y el Señor les está diciendo, claro que sí, yo les voy a hacer juicio y justicia, pero espérense un momentito. Deje que se complete el número de mártires, el número de personas que habían de morir como ustedes, dice la Biblia. Entonces, tenemos que darnos cuenta la importancia de este clamor. Muy bien. Seguimos entonces con la presentación del Yom Kippur. Bien. Entonces, antes de que se presentase el juicio a los hombres, hay un clamor. Pasamos a la imagen 8. Luego tomará de la sangre del becerro y
del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Esa es la ceremonia que el sumo sacerdote hace por él mismo. Primero hace la ceremonia por él mismo, luego regresa al atrio y dice: después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Imagen 9a. Y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Imagen 9b. Ese 9 me quedó al revés, parece que dijera 6b. Muy bien. Imagen 6b o 9b. De hecho, esta es la parte más importante que tiene el Yom Kippur. ¿Qué significa que el sumo sacerdote llegara detrás del velo y en el propiciatorio esparciera 7 veces sus dedos en este arca, en este propiciatorio? Ya lo habíamos visto antes, vamos a repetirlo porque esto significa algo muy importante. ¿Por qué se realizaba la ceremonia de presentar la sangre de un cordero escogido una vez al año? Bueno, la razón que vemos bíblicamente es porque el Cordero de Jehová podía expiar los pecados del pueblo porque el Cordero de Jehová, o sea, el que se mataba en el Yom Kippur de la tierra, debía expiar los pecados del pueblo cerrando el ciclo del pecado. Y cerrando el ciclo del pecado debía tomarse determinación sobre cada persona que vivía en el pueblo de Israel, es decir, el juicio de cada uno. Y además, porque la santidad del santuario debía recuperarse, porque todos los días, recordemos que el santuario se llenaba de pecados. Entonces, esa santidad debía recuperarse purificándose de la contaminación de los pecados del pueblo que quedaban ahí en el santuario. ¿Y qué significará para el santuario del cielo? Significará lo mismo. Jesús desea cerrar el ciclo del pecado expiándolo para siempre, Hebreos 2:19. Cerrando el ciclo del pecado debe determinarse el caso de cada hombre, Hebreos 9:27. Y la santidad del santuario del cielo debe recuperarse purificándose de la contaminación, Hebreos 9:25. Allá en Nueva Zelanda me dijeron un día, me comentaron, me dijeron: hermana, ¿por qué el cielo debe purificarse si el cielo es santo? Queridos hermanos, el cielo tiene que purificarse porque al cielo, a través de nuestras oraciones, llegan los pecados de nosotros. Porque recordemos que la creación entera estuvo sujeta a esclavitud, conforme lo dice Romanos 8, del 19 al 21, que la creación entera estuvo sujeta a esclavitud desde que hubo pecado en el cielo, desde que hubo pecado en el contexto del universo. Entonces, por eso debe haber una purificación también del santuario que hay en el cielo. Bien, vamos a pasar a la parte central, a esta parte justamente central que muestra la escritura cuando el sumo sacerdote se presenta delante del propiciatorio. En el Yom Kippur de la tierra, ¿qué significa en el Yom Kippur del cielo? Bueno, comencemos por Daniel. Dice, Daniel 8, 14 al 17. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, claro, era difícil comprenderla. Recordemos de que él había leído los libros de Jeremías y Jeremías decía que a los 70 años era que iban a regresar ellos a Jerusalén. Entonces, 2300 días, que podían ser días, que podían ser años, él estaba tratando de entender, él no entendía. Hasta que le escribe: y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entonces ahí mismo en Daniel se contextualiza la visión. ¿Para qué tiempo es? No era para el tiempo de Daniel, era para nuestro tiempo, 2300 tardes y mañana, y luego el santuario sería purificado.
No podía ser en el santuario de Daniel, y Daniel quedó confundido porque él decía, pero ¿qué santuario si el santuario ya no existe? Primero los filisteos lo destruyeron y Salomón construyó un templo y el templo también fue destruido por los babilónicos. Entonces, ¿qué santuario es este? Era el santuario del cielo y que iba a ser purificado al final de los 2300 días, que son 2300 años. Nosotros sabemos que Daniel 9 nos dice cuál es el inicio y cuál es el final de los 2300 días porque muestra el origen, el inicio y el final de las 70 semanas cortadas para el pueblo de Israel. Y en ese inicio y ese final está, como lo muestra Daniel 9, la orden de la construcción. No nos vamos a detener mucho en Daniel 9, pero algo importante, se muestra la orden de la construcción de Jerusalén, el fin de la construcción de Jerusalén y el Mesías príncipe. Dice que son 7 semanas entre la orden de la construcción y el fin de la construcción. Y sabemos que como son semanas de días, entonces 7 por 7 son 49 años. Luego se muestra que son 62 semanas desde el fin de la construcción hasta el Mesías príncipe, o sea, 434 años. Y muestra, entonces, esto se da en el año 457, cuando sale el decreto para construir a Jerusalén, decreto de Altajerjes. Se termina el fin de la construcción en el 408 antes de Cristo, y en el año 27 se consagra a Jesús como el Mesías en su bautismo. Habla después Daniel 9 de una semana más. Y en esa semana dice que se confirma el pacto con muchos. Eso se dio en el año 34 después de Cristo, cuando muere Esteban apedreado. Allí estaba Saulo de Tarso, que el Señor lo estaba preparando para confirmar el pacto con los gentiles y con los hebreos que estaban en otros lugares para que creyeran en Jesús. Entonces, hasta allí quedó la gracia del pueblo de Dios como pueblo, como pueblo. A mitad de la semana sabemos que muere Jesús, el año 31 después de Cristo. Faltaban 1810 años que terminaba en el Gran Chasco. Pero saben una cosa, hermanos, aunque el Gran Chasco se dio en 1844, sabemos que el movimiento de Guillermo Miller se dio 10 años antes. Guillermo Miller fue llamado en 1833, su predicación comenzó en el 34. Si nos damos cuenta, son 10 años antes, por lo cual la predicación de Guillermo Miller es el Yom Teruah, es el día de la trompeta. Es decir, la fiesta solemne del Día de las Trompetas se dio con Guillermo Miller 10 años antes de que sucediera el Gran Chasco. Recordemos que en las fiestas solemnes, el día de la expiación se daba 10 días después de haber sonado la trompeta. La trompeta sonaba el primer día de la semana, el primer día del mes séptimo, primer día del mes de Tisri, y a los 10 días se daba el Yom Kippur. Aquí se dio la predicación de Guillermo Miller y a los 10 años se dio el Gran Chasco. Muy bien, fíjense ustedes. ¿Qué podemos decir de la expiación del cielo? Del cielo, porque esta visión de los 2300 tardes y mañanas nos muestra acerca de cuándo iba a comenzar la expiación del cielo. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la expiación del cielo? Bueno, para empezar nos dice Daniel 7, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las nubes del mismo fuego ardiente. Un río de fuego precedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí hay unos elementos interesantes. Dice que fueron puestos tronos, quiere decir que ahí no estaban los tronos, no estaban allí donde estaban. Dice que había un juez que no, lo dice primero como, lo describe primero como un anciano de días y dice que él se sentó, es decir, que allí tampoco estaba, sino que él vino y se sentó. Dice que los libros fueron abiertos. Dice que fue, bueno, dice el siguiente versículo, Daniel 7:13. Miraba yo en visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él.
Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces, esta porción de la Biblia nos muestra también un hijo de hombre traído delante del juez. Y a este hijo de hombre se le entrega el dominio, la gloria y el reino. Hermanos, esto que nosotros encontramos aquí, es para nosotros fácil identificar quién es cada uno de los personajes. De pronto el más difícil, sabemos quién es el juez, el anciano de días, sabemos quién es el hijo del hombre, inclusive podemos identificar los 4 libros, los libros del juicio que se abrieron, ¿verdad? Podemos saber que al final de esa presentación se le entrega el reino al hijo del hombre, pero nosotros debemos siempre dejar, ahí lo más difícil es que se pusieron tronos, que qué significan esos tronos, pero uno siempre tiene que dejar que la Biblia se explique a sí misma. Esta misma parte que nosotros vimos aquí en Daniel 7, del 9 al 14, la vemos también en Apocalipsis 11, del 15 al 19. ¿Por qué sabemos que es la misma parte? Bueno, porque el versículo 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿En qué parte se encontraba el arca de la alianza? El arca se encontraba en el lugar santísimo. ¿Cuándo se abría el arca? Se abría una vez al año cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para expiar la expiación final de los pecados del pueblo. Razón por la cual el contexto de Apocalipsis 11, del 15 al 19, es la purificación del cielo, el Yom Kippur del cielo. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí se muestra cada uno de los símbolos que aparecen en Daniel 7. Vamos a hacer una comparación entre Daniel y Apocalipsis. Daniel dice que se pusieron tronos. ¿Qué dice Apocalipsis? Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo. Ah, interesante. Es decir, aquí se le dio reino, dominio, gloria y reino al Hijo del Hombre. Aquí me están diciendo de que el Hijo del Hombre es Jesucristo y que los reinos han venido para ser de él. Dice, y él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos. Entonces, ¿esos tronos de quiénes eran? De los 24 ancianos. Estaban en el lugar santo, pasaron al Santísimo para participar del juicio de los hombres. Jesús, el anciano de días, es decir, el Padre, tampoco estaba en el lugar santísimo. Él pasó del santo al santísimo. Primero pasó el Padre, luego más tarde pasó el Hijo. Hay algo que nos muestra, hay alguna visión que nos muestra qué sucedió antes de que pasara el Padre y pasara el Hijo. Sí la hay. Es la visión que está en primeros escritos que se llama el fin de los 2300 días o al final de los 2300 días, donde el Eguay primero ve al Padre y al Hijo en el lugar santo y ve a un grupo de personas que están en el lugar santo, algunas siguen al Cordero, otras no lo siguen. Las que siguen al Cordero, primero pasa el Padre, antes de pasar el Padre de una gran luz, y el Padre primero pasó. Y luego Jesús se levanta y pasa, pero antes tiene a este grupo de personas que los lleva al tramo. Y luego pasó Jesús. Y hubo otros que se quedaron allá en el lugar santo, adorando a Dios en el lugar santo, y Satanás aprovechó de ellos. Y se puso allá en la mesa del altar de la proposición y le respondía las oraciones. Satanás le respondía las oraciones a estas personas que adoraban ahí en el lugar santo. Entonces, esa visión del lenguaje tiene su explicación, pero en este punto lo más importante a resaltar era que ellos estaban en el lugar santo y pasaron al lugar santísimo. Esa visión muestra un poco antes de mirar Daniel 7 y un poco antes de mirar Apocalipsis 11. Entonces dice, aquí ellos están adorando a Cristo y están adorando al Padre. Dice, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso,
el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Aquí también están adorando al Padre, porque el Padre sabemos que es, el que era y que ha de venir, y así lo registra Juan, así lo describe Juan a lo largo y a lo ancho del Apocalipsis. Entonces, aquí también está el juez que se sentó, es ese Dios Padre del que están adorando aquí los 24 ancianos, ese que es, que era, que ha de venir. Daniel 3 nos dice que los libros se abrieron. Apocalipsis no dice que los libros se abrieron, pero sí dice que empezó un tiempo de juicio. Dice, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Es interesante que aquí Apocalipsis nos dice que el tiempo de juzgar no hable de los impíos, habla de los muertos y de los profetas. Tiempo de juzgar a los muertos, darle el galardón a los profetas, a los santos. Oye, hermana, quedé confundida, quedé confundido. Luego, el juicio no es para los impíos. Ay, hermanos, qué interesante. El juicio investigador no es para los impíos. El juicio investigador es para los que alguna vez pertenecimos a la casa de Dios. Dice Cristo en su santuario, página 113, párrafo 1. También esta parte la podemos encontrar en primeros escritos. Dice, en el ritual típico, solo quienes se habían presentado ante Dios con confesión y arrepentimiento y cuyos pecados fueron llevados al santuario a través de la sangre de la ofrenda por el pecado, tenían parte en el servicio de Dios el día de la expiación. Entonces, ¿quiénes tenían parte el día de la expiación? Solamente quienes habían presentado durante el año, o sea, alguna vez en el año se habían presentado a pedir perdón por sus pecados. Y miren esta parte que se encuentra en rojo. No se nos debe olvidar. Una parte muy importante porque esta parte aclara muchas dudas. Dice, de modo que en el gran día de la expiación final y del juicio investigador, los únicos casos considerados son los de quienes profesan ser el pueblo de Dios. Los únicos casos considerados son los que de quienes profesan ser el pueblo de Dios. El juicio investigador es para todo cristiano, incluidos los católicos. ¿Por qué? Porque recordemos que en el juicio investigador también es juzgada la gran ramera, es juzgado también ese cuerno pequeño. Se encontró falto y para ellos se le dio candela, se le prendió fuego. Entonces, ahí dice, Apocalipsis 19 dice la gran ramera que engañaba y que engañaba al mundo entero y dio de beber de su fornicación a todos los moradores de la tierra. Entonces, todos los que alguna vez escucharon hablar de Cristo o aceptaron a Cristo tienen parte en el día de la expiación. Eso incluye a todos en el mundo entero que alguna vez aceptaron a Jesús, alguna vez estuvieron metidos en el servicio del servicio a Dios. Dice, el juicio de los impíos es una obra distinta y separada y se verificará en una fecha posterior. Por supuesto que sí, los impíos están prejuzgados. Es decir, que cuando comience el juicio de los hombres, el Señor revisa, este no me aceptó, este se apartó, este no me aceptó, este no me aceptó. Estos definitivamente están prejuzgados. No me voy a detener en esto, me voy a detener en los que alguna vez fueron mis hijos, alguna vez estuvieron en el servicio de Dios. Los impíos, ¿cuándo es el tiempo del juicio de los impíos? En el milenio, en el milenio. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a analizar el juicio desde el punto de vista de un juicio basándonos en el juicio de los hombres, cómo se da en un juzgado, así vamos a analizar el juicio de Dios. Dice, ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrá los que no creen en el evangelio? Dice Primera de Pedro 4:17. Entonces, ese juicio investigador nos debe quedar claro. ¿Para quién es? ¿Para quién es?
para los que alguna vez profesaron ser el pueblo de Dios. ¿Y el juicio de los impíos para cuándo? Para el milenio. Muy bien. Cuando termine el juicio, a Jesús se le entregará dominio, gloria y reino. Y Apocalipsis nos habla del reinado de Cristo. Apocalipsis 1:16 también muestra el juicio, como lo leímos hace un rato. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra, gloria y poder son del Señor, Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. La gran ramera también es mostrada en Apocalipsis 17 y es el mismo cuerno pequeño de Apocalipsis 7, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos del mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces habíamos hablado aquí que se da la venganza de los siervos, esos que oraban debajo del altar. Dice que Dios Todopoderoso reina, ¿cierto? Jesús. Fíjense lo que dice Apocalipsis 19, dice: y a los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían aleluya, porque el Señor Dios nuestro, Dios todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Cuando se termine el juicio, ¿qué otro elemento se da? El final de las bodas. Sabemos que la esposa estaba preparada, y en el contexto de conflicto de los siglos, capítulo 25, sabemos que la esposa en el contexto profético es la Nueva Jerusalén, como lo vimos hace varias semanas atrás. La Nueva Jerusalén es la esposa en contexto profético, ¿sí? La Nueva Jerusalén se prepara, ¿por qué? Porque ella va a ser, recordemos que cuando nosotros pecamos, se nos escondió el Edén, el lugar que Dios había preparado para nosotros. Entonces, Jesús con su muerte y su resurrección hizo la redención del ser humano, restableció la relación perdida entre el hombre y Dios, la relación perdida entre el hombre y el humano, pero faltaba restablecer la relación perdida entre el hombre y su entorno. Y el entorno era un lugar especial preparado para el ser humano, que era el Edén, y el Señor recibió como premio de su reinado a la Nueva Jerusalén, un trono. Ese trono lo va a quedar en la tierra, en este planeta tan pequeño. Muy bien, Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, reina. ¿Qué sigue diciendo? Regresamos a Levítico 16, del 16 al 19. Entonces, aquí terminamos el análisis de la expiación en el cielo, la expiación de Jesús en el cielo, el juicio de los hombres en el cielo. Regresemos a la tierra. ¿Qué más nos muestra el Yom Kippur? Nos muestra la purificación del tabernáculo en el cielo, la purificación del atrio en el cielo y la asignación de los pecados de Satanás en el cielo. ¿Cómo lo podemos ver? A través del Yom Kippur de la tierra. Dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, es decir, el sumo sacerdote, después que se presentó en el propiciatorio, él regresa al lugar santo y empieza a purificar todos los lugares del lugar santo. Purifica el altar del incienso, purifica la mesa de los panes de la proposición, purifica la menorá, purifica el velo. Él sigue tocando los elementos. Después que él se presenta con su sangre en el lugar santísimo, él camina hacia atrás y purifica el lugar. Dice: de la misma manera,
Hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hablando de los sacerdotes, o sea, ningún sacerdote estará allí. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando listo, y saldrá al altar, o sea, después que él purifica el lugar santo, primero purifica el lugar santísimo, después purificó el lugar santo, lo purificó con sangre. Después, ¿qué hace el sumo sacerdote? Sale al altar y purifica el altar. Dice, y saldrá al altar que está delante de Jehová, importante, que está delante de Jehová, y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos y alrededor. Y esparcirá en la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiese acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, interesante, aquí no dice expiar solo el lugar santísimo, eso nos debe quedar claro. La expiación y la purificación no son solo del lugar santísimo, son de todo el santuario. Entonces, la imagen 10 nos muestra que el sacerdote salía del lugar santísimo al lugar santo y purificaba todos los elementos del lugar santo. Luego salía al atrio y esa expresión que está allí no es de casualidad, delante de Jehová, y se lo voy a mostrar por qué. Y expió el lugar y purificó el altar del sacrificio. ¿Sí? Después que pasó, dice, cuando haya terminado de hacer eso, ahora sí, hará traer al macho cabrío vivo, ¿cuál? Azazel, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. Lo enviará al desierto, eso pasa después por mano de un hombre destinado para esto, ya que el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Hermanos, prestemos atención a lo siguiente que dice Ellen White. Prestemos mucha atención porque esta es la parte del Yom Kippur que a nosotros no nos dicen. Esta es la parte del Yom Kippur que no investigamos. Esta ceremonia, ¿dónde se da? ¿Dónde se da esta ceremonia? Vamos a mirar dónde se da. Dice Primeros Escritos, página 280. Al salir Jesús del lugar santísimo. Jesús, ¿dónde estaba? En el lugar santísimo, haciendo el juicio investigador de los hombres delante del Padre. Entonces, ¿qué pasa cuando Jesús salió del lugar santísimo? Se acabó la intercesión, ¿verdad? Oye el tintineo de las campanas de su túnica. ¿Qué nos da indicación esto? De que al salir Jesús, a pesar de que allí se le dio la esposa, se le dio la Nueva Jerusalén, a pesar de que allí fue coronado rey, todavía tenía vestidos sumos sacerdotales. Todavía estaba vestido de sacerdote. Dice, una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno, pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. ¿De dónde salió Jesús? Al lugar santo. ¿Qué pasó apenas salió de hacer la intercesión? Cayeron los juicios porque ya no había más intercesión. Y eso lo podemos ver allí porque sigue diciendo el párrafo 3 de 283, muestra cuando se derramaron los juicios de los hombres. Pero ¿qué cosa quería resaltar? Que Jesús salió del lugar santísimo. ¿Para dónde? Para el lugar santo a purificar el santuario. ¿Y después a dónde fue? Después se fue para el atrio del cielo. Dice, detúvose un momento Jesús, y aquí está en rojo, en el departamento exterior del santuario celestial. ¿En qué departamento exterior? En el atrio del cielo. Por eso es que aquí no es de extrañarnos que aquí cuando dice el 18, versículo 18, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Entonces, este atrio no es la tierra, este atrio es el del cielo. Detuvo un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial.
así como se daba en el Yom Kippur de la tierra. Mire de que en el Yom Kippur de la tierra, el sumo sacerdote purificaba el lugar, después de purificar el lugar santísimo, purificaba el lugar santo, salía al atrio y purificaba el atrio, purificaba el altar del sacrificio. Entonces Jesús asimismo, cuando salió del lugar santísimo, salió para el lugar santo y después para el atrio del cielo. Y dice, y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. ¿En qué momento se le asignaron los pecados a Satanás? Se le asignaron en el cielo, mientras Satanás estaba en la tierra. ¿En qué momento se le asignaron los pecados a Satanás? En el cielo, cuando Jesús pasó al lugar exterior del santuario celestial. Allí se le asignaron los pecados a Azazel. Fue una ceremonia que se hizo en el cielo, en el atrio del cielo, mientras Satanás se encontraba en la tierra. Esta es la parte del Yom Kippur que les invito, hermanos, a investigar. A investigar. Esta es la parte que a nosotros no nos dicen, la parte que nosotros debemos estudiar, y hay luz, porque a Elena de White se le dio luz. Importante, detuvo su momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial y se le asignaron los pecados a Satanás. Bueno, sabemos qué sigue después. Fíjense ustedes, Levítico 16:23 dice, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, es decir, después que se le asignan los pecados a Satanás, regresa Jesús al tabernáculo, al trono, al lugar santo, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Ahora sí, después que Jesús termina de purificar el santuario del cielo, regresa a su trono en el lugar santo, se quita las vestiduras de sumo sacerdote y se pone las vestiduras de rey de reyes, señor de señores. Hermana, ¿dónde lo vemos? Claro, eso también lo vemos en la Biblia. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 dice, entonces, a ver, 19:11, perdón. Permítame un segundito. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montó se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Por qué tenía diadema? Porque ya estaba vestido de rey. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él reina con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Jesús, cuando regresa al lugar santo, se quita las vestiduras de sumo sacerdote y se coloca vestiduras de rey. ¿Y qué dice después? Dice, primeros escritos, página 280, párrafo 3. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra, rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Dense cuenta que esta es la progresión de primeros escritos. Este es el 283. Aquí leímos el 282. Pero del 282 recortó un pedacito, el pedacito donde hablaba de que se derramaron las plagas sobre los hombres. Entonces ahí muestra una progresión. Primero deja el lugar santísimo, se va al lugar santo, purifica el lugar santo. Luego se va al atrio del cielo, purifica el atrio del cielo, confiesa los pecados de Azazel. Después se mete en el tabernáculo y se cambia las vestiduras, así como pasaba en el Yom Kippur de la tierra. ¿Se dan cuenta ustedes que necesitamos estudiar este tema de manera más profunda? Bueno, ¿qué sigue diciendo Apocalipsis? ¿Qué sigue diciendo
Levíticos. Hermano Clever, aquí no coloqué la cita. ¿Puede usted, por favor, leer Levíticos, por favor? Levíticos 24, 16, 24. Amén, hermano. 16, 20. Lavará luego su carne con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestiduras saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la reconciliación por sí y por su pueblo. Amén. Y muy bien. ¿Qué pasa entonces que después que Jesús se pone sus vestiduras sumos sacerdotales, qué dice? Bueno, Apocalipsis 19 muestra que es la venida de Jesús. Primeros escrito dice de que rodeado la huesta angélica dejó el cielo, y si usted lee Primeros escrito 280, sigue la lectura, el párrafo 3 y el párrafo, creo que es la del 281.1, ¿qué muestra? Muestra de que llega la venida de Jesús, la venida de Jesús. ¿Por qué en el Yom Kippur se muestra como un holocausto? Entonces, hermano Clever, para saber por qué se muestra como un holocausto la venida de Jesús, vamos a leer segunda de Pedro 3:15. ¿Qué dice, hermano Clever? ¿Lo tiene usted a la mano? Buscando. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15. Permítame un segundito, no, el 15 no es. Segunda de Pedro 3, 3:10. Ok. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Muy bien. Fíjense ustedes, hay gente que dice que la venida de Jesús no será con fuego, pero eso no es lo que dice la Biblia ni el espíritu de profecía. Yo he escuchado a varios pastores que desde el púlpito dicen que la venida de Jesús será con un gran cataclismo, pero no será con fuego. Y ellos se equivocan al decir eso. ¿Por qué? Porque nada más que la Biblia dice de que Jesús es fuego consumidor, que Dios es fuego consumidor. La Biblia dice que muchos morirán por el resplandor de su venida. El resplandor de su venida será fuego para ellos. La Biblia dice que los elementos, ¿verdad? Ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que ellas hay serán quemadas. También lo muestra Malaquías 4:5. Malaquías 4 también lo muestra del 1 al 3. Dice el holocausto, muestra que la venida del Señor será como un holocausto. Entonces nosotros no podemos decir que no será con fuego. Claro que habrá fuego, habrá un gran cataclismo. Elena de White dice de que el mar arderá como una caldera. Imagínense, ¿cómo que no va a haber fuego? Los seres humanos, los animales, las plantas, todo ser viviente morirá sobre la faz de la tierra. Morirá, a muchos le caerán piedras encima, a otros le caerán muchas cosas encima porque será un cataclismo, pero en ese cataclismo también va a haber fuego. ¿Sí? Muy bien, entonces la venida de Jesús. La venida de Jesús para purificar también a la tierra, porque el fuego es purificador. Purifica la tierra con su venida. ¿Qué sigue después? Hermano Clever. 16, 25, 26. 25 y 26. Sí, Y quemará la grosura de la expiación sobre el altar. Y el que hubiere soltado el macho cabrío, como cabrío de escapatoria, lavara sus vestiduras
Ahora. perdón, lavará sus vestiduras, lavará también con agua su carne, y después entrará en el campamento. El 27. Y sacará fuera del campamento el becerro para la ofrenda del pecado, y el macho cabrío para la ofrenda del pecado, la sangre de los cuales fue metida para hacer la expiación en el santuario, y quemarán en el fuego sus pieles, y sus carnes, y su estiércol. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes. Perdón, ¿qué libro era el que estaba leyendo? El capítulo 16, pero ¿de qué libro? Levíticos 16. Ay, ok, gracias. Gracias. Entonces, fíjense. ¿Qué es lo último del Yom Kippur? Dice que las partes que son no las partes no nobles del cordero, como el estiércol, los intestinos, la piel, eso se quemaba fuera del santuario. Fuera del santuario se quemaba todo eso. En el cielo, ¿eso qué significa? Significa la sentencia a los impíos. Sabemos que después de 1000 años, en esos 1000 años serán juzgados los impíos en el cielo. Entonces ahí sí se da el juicio a los impíos. Después de 1000 años viene la Nueva Jerusalén, que no es santuario, la Nueva Jerusalén no es el santuario, pero es una figura de santuario. Cuando la Nueva Jerusalén llegue a la tierra, sabemos que se van a despertar los impíos, se dará la resurrección de los impíos. Y cuando ataquen a la Nueva Jerusalén, fuego de Dios saldrá en medio de los impíos y arderán por mucho tiempo. Jesús lo llama siglos de los siglos. Un siglo tiene 100 años. ¿Quién sabe cuántos años, cuánto tiempo arderán? Pero sabemos que después de que arda el último de los seres humanos sobre la tierra, el que sigue, o sea, mejor dicho, se quemó hace rato los seres humanos y el que sigue quemándose es Satanás, hasta que ya finalmente se consuma y termine de arder. ¿Por qué sabemos de que va a llegar un día, un momento en que termina de arder? Porque la Biblia dice en Ezequiel 28 que serás reducido a cenizas. La ceniza es lo que queda de algo que se consume. También Malaquías dice que saldremos como becerros de la manada y hollaremos las cenizas debajo de nuestros pies. Entonces eso quiere decir de que lo que si hollaremos la ceniza es porque los impíos se harán ceniza. Llegará un momento en que se acaba ese infierno. Entonces, hasta aquí llega el Yom Kippur del cielo, el Yom Kippur de la tierra. ¿Cómo termina cómo termina Levítico 16? Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes. Afligiréis vuestra alma y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis nuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fue ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre y se vestirá esas son indicaciones finales. Es decir, que es el sumo sacerdote quien lo hará y si muriese ese sumo sacerdote, el que le sigue será consagrado sumo sacerdote y es quien lo realizará. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Entonces, en el Yom Kippur de la tierra, todos los años tenía que diagramarse lo que iba a pasar en el Yom Kippur del cielo, pero en el Yom Kippur del cielo iba a pasar una vez y para siempre. Ahora, el Yom Kippur de la tierra se hacía en un día, pero el Yom Kippur de la tierra todavía estamos en el Yom Kippur del cielo, todavía estamos en el Yom Kippur. Aquí la Biblia dice que era día de aflicción para nosotros, inclusive para el pueblo de Israel, no está siendo un tiempo de aflicción. Por eso es que hay cuando leemos nosotros la iglesia de la Odisea, por eso es que vemos que la Odisea está ciega, no ve, está ciega, está sin vestido, es desvergonzada. No vemos que estamos en un momento especial de la historia de la humanidad, un momento que no es para felicidad, un momento que no es para rumba, para pachanga, no. Es un momento para estar orando, clamando
por los pecados del pueblo de Dios, por los pecados de los adventistas, por los pecados que vemos en el mundo, demasiada homosexualidad en el mundo, demasiadas cosas, vemos cosas terribles, el adoctrinamiento a nuestros niños, el adoctrinamiento homosexual, el adoctrinamiento, ideas raras en la cabeza de nuestros niños, en las propias escuelas, en las propias, en la televisión, las redes sociales. Es momento para clamar a Dios, pidiendo perdón por los pecados de nuestra tierra y también pidiéndole al Señor, Señor, ven pronto termina esto. Muy bien, queridos hermanos, hoy nos pasamos y bueno, y antes de empezar a hacer una, ¿cómo se llama esto? Sesión de preguntas, vamos a terminar con una oración. Inclinemos nuestros rostros para orar. Dios bueno y eterno, te damos gracias, Señor, porque tú nos